Santa Juana de Arco el domingo 9 de mayo de 1993, después de la misa solemne presidida por Monseñor Marcón. Nos reunimos en el salón parroquial para conversar sobre el Padre Agustín. Le cedo la palabra a nuestro amigo Ismael Renault. Yo puedo decir que conocí al Padre Agustín a los pocos días de llegar a Ciudadela. Y de ahí en adelante, que uno no se apartó de él. Uno de los rasgos más predominantes que yo recuerdo es esa caridad hacia lo social, hacia la gente, hacia el necesitado, en la ayuda a todo el que necesitaba algún consuelo, alguna palabra de aliento, alguna ayuda, y que, como siempre él decía, que sus bolsillos parecían que estaban rotos, porque siempre faltaba algo. Bueno, lo acompañé todos esos años, 25 años, desde que llegó hasta que murió. Más no me queda por decir. Gatti, sacerdote, conocí al Padre Elizalde con motivo de mi opción vocacional. Vine a Ciudadela aconsejado por uno de mis maestros maristas para consultar sobre mi futuro vocacional. El Padre me aclaró muchísimas ideas, intuyó que realmente había un posible llamado al sacerdocio y en ese día de Navidad en que yo lo entrevisté, quedamos con que en el marzo siguiente entraría al Seminario de La Plata. Él mismo personalmente, el Viernes Santo de 1945, me llevó al seminario, me presentó a los superiores y allí seguí. Conocí mucho de lo que hacía la práctica ministerial del Padre Elizalde. Lo que personalmente siempre admiré en él era su calidez humana. Mucha gente sabrá decir lo buen sacerdote que fue, lo apostólico, lo dedicado al ministerio, a la administración sacramental, etcétera, pero yo siempre decía, es una excelente persona, un excelente hombre. Me gustaba mucho cómo predicaba, porque era clarísimo y era breve, y me gustaba mucho cómo cantaba, porque su voz realmente era un cántico de alabanza a Dios. Después, con el tiempo, fui profundizando más muchos detalles de la vida del Padre que en alguna ocasión o en alguna oportunidad podré narrar si Dios quiere. Empiezo. Miguel Ángel Tálamo, soy docente y el Padre Elizalde hizo en mí una transformación que ni yo mismo me doy cuenta en este momento cómo pude ser. Lo encontré en un tren a quien acompañaba Ángel Fernández con Ángel Don Antoni, para que vean que no miento en lo que digo, y yo observaba
veníamos de azul, y yo observaba lo que estos muchachos lo querían al padre. Y una cosa que me impresionó mucho, que la otra parte me impresionaba mucho, las eczemas, a mí siempre me preocuparon mucho, vi que estos muchachos le sacaban la caspa de esa eczema. Y yo hacía un diagnóstico precoz, un poco barato, y decía, ¿cómo lo han de querer si son capaces de poner su mano en las eczemas, en las caspas? Bueno, yo viajaba con otros compañeros, había empezado en la Universidad de La Plata, y viajaba con ellos así, y me dejaron en un lugar, en La Plata bajaron ellos, y nosotros continuamos hasta el ferrocarril provincial, que existe todavía. No sé, ahora hay un shopping, creo, en ese lugar. Bien, y me quedé solo, completamente solo, profundamente meditando y un poco triste. Primero por estar solo y segundo porque me faltaba cierta solidez en mi vida para sentirme un poco mejor. Y empiezo a mirar así al sacerdote y él me miró. Y yo pensé, ay Dios mío, me va a pedir que me confiese. Yo hacía mucho que no me confesaba. Estaba medio con la cola entre las piernas. Y me llamó, a ver, vení un poquitito. Séntate acá. Me dice, se me ocurre, y esto lo digo con emoción, que Dios me ha puesto en este tren para iluminarte la vida. Esas palabras. Yo las he contado a muchas personas, otros no, pero se los cuento diariamente a los miles de alumnos que he tenido ocasión en 51 años de profesor. Eso les ha impresionado mucho. Se me ocurre que Dios me ha puesto en este tren para iluminarte la vida. Yo soy cura de un lugar que se llama Ciudadela. ¿Qué sé yo qué era Ciudadela? Yo paraba en Adrogué, en unas casas todas de nariz muy repingada. Y Ciudadela, oía cosas feas de Ciudadela, sin embargo, ¿no? Y me dice, ¿y qué haces vos? Y bueno, yo estoy en la docencia y también me dedico a la música. Ah, me dice, en Ciudadela tengo un coro que quisiera que lo escucharas. Lo ha venido a escuchar grandes maestros y dicen que es muy bueno. Yo te voy a avisar. Y tomó una agenda mía y me puso Ciudadela 370, porque antes no era 0370. Y en otro lugar que él sacó, anotó el teléfono de la casa de Adrogué, donde yo me hospedaba de mis parientes. Yo te voy a avisar cuando actúe el coro. Bueno, un buen día llaman, y esa gente que no eran, por cierto, católicos prácticos, te llama el cura de Ciudadela. Ay, es cierto. Yo creí que era una amistad de tren, que si te he visto no me acuerdo. Me llamó para decirme, mira, el domingo viene a escucharlo, y son testigos ustedes, el maestro Wolf del Teatro Colón. Entonces yo de Adrogué, ¿cómo voy a Ciudadela? Entonces me dijeron, la forma más fácil y más barata, que me interesaba a mí, era ir hasta la Casa de Gobierno y tomar el 2, hasta Liniers. Cuando tomo el 2, bajo en ese tranvía tan pesado y qué sé yo, y veo una pizzería que llamaba el Toscanín se llamaba. Tenía la torre empinada de pizza que hoy día está en la avenida San Martín en Caseros, esa misma torre está ahí. Pero encuentro a un muchacho que conocía, un cartero, que en día domingo, yo no sé cómo trabajaba don Antonio, sería para las certificadas o qué. Y dice, ¿a dónde vas? Vos venías en el, claro, yo te vi en el tren. Y yo voy a la iglesia de Ciudadela. Uy, dice, es 8 o 9 cuadras más allá. Y bueno,
bueno, nos despedimos y qué sé yo, y empiezo, casi me equivoco, con una casa que tenía al frente parecido, tomo Maipú, llego a la iglesia y el padre se estaba paseando de una esquina a otra esperando al maestro Wolf. Y en eso viene y empiezan a hablar y hablaban en francés. Y yo, que soy un poquito audaz, hablaba también con mi francés. Vamos a ir al colegio de hermanas a escuchar el coro. Nos sentamos ahí a escuchar el coro y bueno, yo como sabía bastante de música, oía soprano, contralto. Bueno, acá está la soprano. Bueno, y después de eso nos vimos con frecuencia. Yo venía acá y me dijo, ¿cómo me gustaría que vivieras acá en Ciudadela? Bueno, después de estar tiempo en una casa particular, me dice, acá en la pieza de huéspedes podés venir, hasta que venga alguien, todo esto. Y así viví en la pieza de huéspedes, allá arriba. Y bueno, ¿qué puedo decir de esto? Lo que me impresionó de él es lo que han dicho todos, la caridad. La caridad es la joya de las virtudes. Por eso él la practicaba, yo creo, en grado heroico. Nos ha dado ejemplo, nos ha impelido a practicarla. Y yo noto que todo esto que yo digo, que se lo transmito a los chicos del colegio, como puedo, con mis luces, les impresiona muchísimo. No les impresiona ninguna otra cosa más que la caridad. Bien nos repetía él siempre, la caridad es capaz de mover las montañas. Eso ha sido el recuerdo que guardo en mi corazón, que agradezco todas las horas de mi vida y lo agradeceré para siempre. Nada más. Secretario de la Conferencia Vicentina Santa Juana de Arco desde el día de su fundación, el 29 de mayo de 1939. De más está decir que la fundó el padre Agustín Elizalde, igual que la Conferencia Nuestra Señora de Lourdes del Sur y la de San Antonio de Padua, justamente del barrio San Antonio. Yo conocí al padre Elizalde también a los poquitos días de su llegada, porque mi familia, además está decirlo, iban todos a misa. En aquel tiempo íbamos o bien a San Cayetano o bien a Ramos Mejía, hasta que se hizo la capillita, que estaba en la calle Chacabuco. Y bueno, además está decir que todos contentos de tener ya un sacerdote y misa todos los domingos. Bueno, yo era un pibe, tenía 13 años en aquel momento. Llenábamos los bancos de ahí de lo que llamábamos el galpón, que era la iglesia que él construyó. Y bueno, la impresión que tengo de él es la que han repetido los anteriores. Además está sintetizada en esa poesía que le dediqué y que salió publicada en varios medios, ¿no? Ahí está sintetizada la idea que tengo de él. Y reconozco, ya lo dije, que fundó las Conferencias Vicentinas, que el lado flaco de él era la caridad y la atención en todo sentido al necesitado, al pobre, al que necesitaba un consuelo, una ayuda, un consejo. Él lo puso de manifiesto en las numerosas obras que fundó. Bueno, creo que no me queda nada más por agregar. Está todo dicho. Conocí al padre Agustín, lo recuerdo en este momento con toda claridad, en el año 1933, en ocasión de venir con mi mamá a misa de 7, después de caminar 14 cuadras, como a partir de ese momento lo hicimos con mucha asiduidad. El padre Agustín me dio la primera comunión, en 1935. Por supuesto, más adelante también me casó, también bautizó a mi primer hijo. Pero el 14 de marzo de 1941, con un grupo de 5 que sentíamos la vocación sacerdotal, fuimos al seminario y él personalmente nos llevó en un ómnibus.
Y aunque estábamos muy vinculados con toda la vida parroquial, porque cuando comenzó a funcionar la capilla de Nuestra Señora de Lourdes, donde yo nací, la casa parroquial por muchos años funcionó mi casa, Luchter 185, ¿no? Ahí conocí a los famosos tenientes de Ciudadela, comenzando por el padre Marcón, que recién ordenado pasó por casa. Yo después tuve la oportunidad de estar en sus bodas de oro. Durante mi vida de seminario, por supuesto, como a todos, sentí la protección y la paternidad de él. Lo recuerdo siempre en uno de los retiros espirituales que fue a predicar. Después, cuando yo dejé el seminario, que él fue parte de eso, yo tuve unas recidivas de surmenage muy pronunciadas. Para tratar de ayudarme, incluso me hizo estar un tiempo en González Catán, en la Fundación Armstrong, descansando, pero no me pude reponer. Así que poco después de salir del seminario, él me llevó a su lado. Estuve trabajando muy en la intimidad de su casa, acá en lo que era la calle de San Martín, y tuve que acompañarlo en muchos viajes. Por eso yo viví muchas intimidades del padre Agustín, como ayudarlo a levantarse en la mañana, ayudarlo a acostarse en la noche, aprender por manos de él a manejarse en un hotel, a entrar y salir de una habitación, a comer. Me enseñó a escribir, me enseñó a hablar, me enseñó a armar un discurso, un sermón, cuando yo tenía que pasarle a mano esos esquemas que él hacía, acompañarlo, por ejemplo, en la beatificación de San Miguel Garicoitz, en todo ese tipo de cosas, y muy especialmente en la época difícil del país, cuando lo acompañé en su tarea de organizar a los grupos de estudio social cristianos, que después formaron la Democracia Cristiana. Con él anduve mucho por Córdoba, ahí conocí muchos personajes que hoy algunos están desaparecidos y otros han tenido un buen desempeño, pero conocí a muchísima gente al lado de él. Sería interminable las cosas que podría contar por estos años que tuve todos los días durante 8 o 10 horas y durante muchas vacaciones en Zamacuscan, escribiendo los libros, pasándole a máquina los libros, especialmente El Diablo se fue al diablo, el libro de los oblatos. Ese yo le ayudé a corregirlo, ¿no? Todo eso pasó por mis manos, muchísimas cosas, el famoso pan de canela. Pero yo tengo algo muy grabado que me ha quedado de él y que lo aprendí a practicar, que es su fe total, su abandono total en la divina providencia. ¿No es cierto? Yo he visto casos como decirme, mirá, tengo un gran problema, necesito 56 pesos porque tengo que hacer tal cosa y no tengo un peso en el bolsillo, y tocar el timbre, esto es veraz, así tal cual lo cuento, tocar el timbre e ir a atender y en un sobre venían 56 pesos. Eso que quede bien, porque más exacto esto no puede ser. O sea, yo tengo muchos recuerdos, como todos ustedes, pero a mí me ha quedado grabado esa fe en la providencia, que la vi en él, la puse en práctica en mi vida, la sigo poniendo en práctica y jamás en la vida me abandonó, porque no me transmitió la necesidad de un hombre en creer en algo que le provee lo que uno necesita con grado de necesidad en un momento, sino que lo que me transmitió la necesidad de tener una fe total en el momento del testimonio. Para no alargarme mucho, esto es lo que quiero decir. Yo soy Ángel Fernández. Tuve la gracia especial del Señor de que el padre Agustín me enseñara las primeras letras del catecismo en 1937. Es decir, que se imaginan lo que fue para mí eso, entrar en este terreno tan amplio, tan hermoso que es el de la fe. Eso es lo más grande que me pasó en mi vida y evidentemente lo recuerdo permanentemente cuando elevo mis oraciones para pedir por el desterro descanso del padre Agustín. De él, ¿qué puedo decir? Me llevó a la Acción Católica, a la cual amé, estoy amando, y le decía a una hija que tengo en Italia hace poco, espero que el Señor me permita terminar mis últimos días militando en la misma,
porque a la Acción Católica le debo todo lo que soy, lógicamente, por ese amor profundo, por esa entrega que tuvo el Padre Agustín para conmigo, en enseñarme las primeras letras de estas cosas tan hermosas que son de nuestra fe. De él, ¿qué puedo decir? El Padre Agustín tenía un carácter, como todos ustedes lo recuerdan, bastante fuerte, pero eso nos hacía bien, porque nos impulsaba a algo que era muy importante y que eso también lo tengo muy grabado, que es el apostolado. Es decir, que nosotros, él nos enseñó que lo que recibíamos teníamos que transmitirlo, no teníamos que, ese testimonio permanentemente, tratar siempre de transmitirlo. Eso nos enseñó, y ustedes recordarán, más que yo, porque lo conocieron algunos antes que yo, de la cantidad de vocaciones sacerdotales que él conquistó, de la gente que él, como decía recién Paco Racién, los trajo a la iglesia, de esa vida de entrega que él siempre la tuvo y que nos impulsó a todos nosotros a seguirlo permanentemente. Le debo todo lo que soy, mi familia, evidentemente lo más hermoso que tengo, y hoy estar aquí junto con ustedes, con el Padre Antonio, estuvimos juntos en los jóvenes de la Acción Católica, con Ismael, que era nuestro presidente, a quien el Padre Agustín me hizo reemplazarlo en abril del 41, y que después, siguiendo la historia, Miguel Ángel Táramo me siguió en el uso de la presidencia, o en el ejercicio de la misma, y nada más. Es decir, que creo que todos coincidimos, todo lo que somos, los que estamos aquí hoy presentes, tenemos una deuda permanente con el Padre Agustín, nada más. Tilde Introcaso, conocí junto con mis hermanas, conocimos, mejor dicho, con mis hermanas al Padre Agustín a fines del 31, ¿vino el Padre? A fines del 31. Él enseguida dio conferencias especializadas para jóvenes, para hombres, mujeres. Así, asistimos a una de sus conferencias y bueno, sus palabras parece que hicieron efecto en nosotros porque desde el día que lo conocimos nunca dejamos de ir a misa diariamente, porque lo hacía diariamente él. Y como en casa a lo mejor no les gustaba que fuéramos todos los días, teníamos una puerta que iba al fondo y otra por el frente, salíamos por el frente para que no nos vieran y asistíamos todos los días a misa. A él le debemos lo poco que somos, no sé, tratamos de asimilar todas las cosas que nos enseñaba. Yo sé que cada vez que salíamos de la iglesia teníamos ya un propósito para cumplir, ¿no? Porque él hablaba siempre de modo que nos quedaba algo. En él admirábamos su puntualidad, porque era en eso muy exigente, muy puntual. Su amor a las gentes, su paciencia extraordinaria y su humildad, porque él tenía una voz hermosa que todos nosotros conocemos. Y a veces cuando estaba solo, una vez lo escuché cantar Sangre de Cristo, lávame, eso estaba solito cantando con el armonio, la verdad que impresionaba, pero nunca se ponía en primera fila como para que lo admiraran. Así que tenía una gran humildad porque valía mucho. Nosotros lo hemos escuchado una vez en Mar del Plata dando conferencias a gente importante, ¿no? Y sin embargo con esa humildad. Y cómo quería todas las cosas de la parroquia. Por ejemplo, ¿te acordás vos, Irene, cuando hacía actos afuera, cuántas veces nos llevó a cantar? Él hablaba y después el coro cantaba algo apropiado a lo que él decía. Bueno, lo único que puedo decir es eso, que le debemos todo, todos los que estamos acá creo que lo hemos conocido, y le debemos todo lo que somos a él y a su familia, porque era él con su familia. Él tenía el culto de las pequeñas atenciones, creo que es lo que más sobresalía. No había fecha, por insignificante que fuera, que no llamara por teléfono para saludar. Si uno tocaba o cantaba en la iglesia por alguna festividad, siempre agradecía, antes y después. Así que ya les digo, le debemos todo lo que somos al Padre Agustín. Y no quiero repetir lo que ya se dijo,
porque todos sabemos cómo fue el padre Agustín. Un día yo ya era maestra, pero no ejercía, y se me ocurrió decirle a papá de que daba conferencias para los maestros, porque en esa época se enseñaba la religión en las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Y yo le dije a papá, ¿no sabe una cosa? En el Colegio de las Hermanas, tal día, vienen los maestros y hay una inspectora, pero que es maravillosa, qué bien nos habla, lo que dice, y el padre Agustín le permitió que fueran. Entonces íbamos nosotros las que éramos docentes sin trabajo, que no estábamos ocupadas. Y papá dice, ¿va la inspectora? Entonces mañana, que es miércoles, yo te acompaño. Yo me quise morir, porque si me daban un mazazo no me causaba mayor efecto. Y que era el padre, papá fue, le habló al padre y el padre a la inspectora, y como era muy, muy amiga del doctor Fresco, esa inspectora, la señorita Ochoa, habrán conversado y cuando el doctor Fresco conversa con el padre Agustín, dice, un pedido del padre Agustín para mí es una orden. Y así yo tuve mi puesto. Gracias a él pude ejercer mi apostolado, no solamente de la enseñanza, sino también de la religión, porque conmigo asistían a misa casi todos los domingos los chicos, y cuando iba a misa, y el padre Marcón en esa época era teniente cura, entonces me decía, ¿cuántos chicos fueron de su grado? 17, muy pocos, ¿cuántos tiene? Y 32, y dice, no, tienen que ir más, tienen que ir más. Así que quería en toda forma que los chicos se acercaran a la iglesia. Preparamos para primera comunión. Muchas veces la escuela número 5, hoy 29, fue centro de que los chicos que hacían la primera comunión desayunaran en la escuela. Tuve buenísimas compañeras que se brindaron tanto, era escuela y parroquia, una sola cosa. Y los desayunos, sí, con la señora de Duclos, la señora de Gardos, Rosa Blanca Huía, bueno, y muchas más, Catalina Famularo, y hay tantas que ya no están y que son de feliz recuerdo para nosotros, trabajaron pero incondicionalmente escuela y parroquia. Así que los chicos de la primera comunión tenían el desayuno allá y no le preparaban, por ejemplo, una mesa mal puesta, no bien para cada chiquito su servilletita, su cosita, velitas, de modo que quedaba todo con adornos de primera comunión. ¿Y qué puedo decir? Que nos enseñó a todos desde la señal de la cruz a cómo teníamos que hacer la genuflexión, cómo teníamos que inclinar la cabeza, cómo teníamos que saludar al Señor que estaba en el sagrario. Y como yo me eduqué en el Colegio de la Misericordia en Flores, de casualidad, pienso yo ahora que soy grande, yo digo, ¿qué casualidad? El Padre Nuestro que nos está enseñando religión, que teníamos una vez por semana, 1 hora en la iglesia, nos dice lo mismo que el Padre Agustín nos está diciendo ahora en la reunión. Y yo pienso, claro, siguiendo la liturgia, ya era lógico, en este tiempo toca tal cosa, en el otro tiempo toca otra, así que yo veo que lo que aprendí en la escuela, lo que aprendí en la parroquia y todo lo que pude haber hecho de bien, se lo debo al Padre Agustín. Y lo que más me llamó la atención en sus 25 años, cuando se cumplieron los 25 años de su sacerdocio o de su llegada a Ciudadela, yo estaba medio enferma, había estado con gripe, así que no pude participar de los actos porque cada día hablaba uno de sus sacerdotes que él había mandado al seminario. Y yo lo mismo decía, qué suerte, porque para el domingo yo ya voy a estar bien y puedo ir a misa, así que no importa, no importa. Cuando yo me levanto y voy a misa y abro la puerta de calle y me veo todo embanderado, todo con gallardetes y cositas, como era día de fiesta, ¿qué? Llego a la iglesia, yo no sabía nada lo que había pasado la noche anterior y veo a Pepita y a Bebé que estaban en la iglesia. Entonces yo me puse en un banco anterior al de ellas y no sé si Bebé o Pepita me toca y dice, reza por el padre porque está muy mal. Yo no sabía nada. ¿Y qué era? Que el día anterior, en su fiesta de los 25 años, después que actuó el coro, después que hicieron unas obras hermosas, que siempre se preparaban obras de teatro lindas,
se le produjo el derrame cerebral que después de unos cuantos días culminó con el 17 de agosto, con su muerte, la muerte del padre Agustín. Y yo decía, qué bueno es Dios, que como fue tan grande él y tan humilde el padre Agustín, para que todos se acordaran de él, hasta permitió que un 17 de agosto, la fiesta de nuestro prócer San Martín, fuera también su aniversario. Entonces, de él hemos aprendido caridad, amor, gusto por todas las cosas y sobre todo ser lo mejor posible para nuestros hermanos y para el bien de la sociedad. Nada más. Elsa Romano, lo conozco al padre Agustín de toda mi vida, porque fue el sacerdote que me bautizó. El recuerdo más fuerte que tengo de él, aparte de su caridad, de su fervor, es que era un gran director de almas. Esto lo sé más que por mí, por mi mamá. Mi mamá decía que cualquier duda, cualquier angustia que tenía, ya sea en el confesionario, ya sea en un pasillo de la iglesia, lo paraba, le hacía una pregunta y el padre le aclaraba, le iluminaba. Así que ese es un recuerdo muy fuerte que se ha mantenido en mi familia. El padre Agustín era un gran director de almas. Después yo estoy muy ligada a esta parroquia, porque no solo el padre Agustín me bautizó, que me confirmé el día que se inauguró la parroquia. Y el padre Agustín fue el que me puso el distintivo de la Acción Católica. Así que los recuerdos que tengo son muy fuertes y muy gratos. Soy el padre Antonio. Hace 44 años que ejerzo mi sacerdocio en esta parroquia. Vivo en Ciudadela desde el mes de noviembre de 1927. Recuerdo nítidamente una tarde en que vino una viejita de apellido Paladino, que vivía en la antigua calle Alvear, a darle la noticia a mamá de que había sacerdote en Ciudadela. En el registro de confirmaciones del 1 de noviembre de 1931 está registrada mi confirmación. Aprendí el catecismo en la casa de los Valar y el recuerdo más nítido que tengo del padre Agustín comienza con los jóvenes de la Acción Católica, allá por el año 36, 37, más o menos. Y a partir de ese entonces hay una sucesión de hechos en mi vida donde el padre Agustín es protagonista principal. Imagínense que he estado tantos años al lado de él, tengo cantidad de anécdotas y cosas para contar, pero si me dijeran que resumiese en algo la vida del padre Agustín, yo diría esto. En mis años de sacerdocio y en mi formación, no he conocido ningún sacerdote que celebrara la Santa Misa con el fervor, la unción
y hasta la rapidez con que lo hacía el padre Agustín. Su gusto por la liturgia. Yo me animaría a decir que el padre Agustín marcó con un sello especial a todos los sacerdotes que tuvieron la dicha de pasar por Ciudadela. Dejaremos para otra oportunidad conversar sobre anécdotas y cosas de la vida del Padre. Yo pienso que mi vocación también se la debo a él, porque, ¿por qué no? He soñado ser como el Padre Agustín, muy lejos, pero lo soñé.